Bien, fíjese cómo dice la escritura en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Una vez más, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hay otra versión que dice, más engañoso que todo es el corazón, y dice, y perverso, y en otra versión dice, y no tiene remedio. ¿Quién lo conocerá? En otra versión dice, ¿quién lo comprenderá? Entonces, ¿por qué es importante identificar que Jeremías está hablando acerca del corazón? Sabemos que Jeremías, en el antiguo pacto, profeta, hablando a un pueblo que no había hecho lo bueno ante los ojos del Señor, estaba hablando acerca de la naturaleza del hombre. Es decir, el hombre separado de Dios tiene esta característica: engañoso es su corazón y sin remedio. Perverso es el corazón. ¿Quién lo comprenderá? Ahora, recuerde que todo creyente nacido de nuevo tiene una gran diferencia con aquellos que no han nacido de nuevo en Cristo. Y esto no lo digo para hacer acepción de personas, sino antes bien como una oportunidad y una aspiración para todo aquel que no conoce a Jesús, que venga al conocimiento de Cristo, que reciba el perdón de sus pecados, para que también sea una criatura nacida de nuevo. Porque Cristo Jesús murió por toda la humanidad, no solo por los creyentes, pero por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una vez que el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, viene a Jesús y viene a recibir el perdón que es a través de reconocer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta. Recuerde que Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es que, ¿quiénes vienen a Cristo? Los que creen en lo que Jesús hizo y en la necesidad de ser salvados. Porque el hombre natural necesita un Salvador, porque delante de Dios está destituido. Y todo hombre nacido de mujer es pecador, así es que hay un conflicto, hay un apartamiento, hay una destitución, hay una separación entre Dios y el hombre por causa del pecado original de Adán. Pero Cristo Jesús vino a reconciliar consigo todas las cosas. Y esto lo digo para tú que si me escuchas y que no has entregado tu vida a Cristo, vengas al conocimiento de la verdad, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y hay tanta necesidad en la vida del hombre. La principal es que nuestros pecados han sido perdonados, pero nosotros necesitamos por la fe entrar en este regalo, en esta gracia que Jesucristo obtuvo hace 2000 años atrás por toda la humanidad. Así es que por la fe entrando a esta gracia, ahora todos los creyentes nacidos de nuevo tienen una nueva naturaleza. No hay una naturaleza pecaminosa ahora, pero la naturaleza pecaminosa ha ido a la cruz, es decir, ha muerto con Cristo en la cruz del Calvario en una acción espiritual, y Dios ha creado en nosotros una nueva naturaleza, un nuevo espíritu que se ha hecho uno con el espíritu de Cristo. Pero el nuevo creyente, como el hombre natural, tienen un corazón, y ese corazón separado de Dios por sí solo es engañoso, no tiene remedio, es perverso. Y aunque en el hombre natural hay una fuente que influencia o induce al pecado, porque la naturaleza del hombre separado de Dios es una naturaleza pecaminosa, un espíritu que el hombre natural tiene separado de Dios. El hombre nuevo, el nuevo creyente, ahora tiene una naturaleza divina en su espíritu. Pero el alma, la personalidad, las actitudes, la mente,
el cuerpo, separados de la bendición que Dios nos ha dado en nuestro espíritu, en Cristo Jesús, por gracia, no tendría ningún provecho. Es decir, el creyente sin el conocimiento, sin la bendición que hay en el interior, no aprovechará nada de lo que Dios nos ha concedido. Sin el conocimiento de la verdad, sin permitir que la palabra renueve nuestras mentes, no podrá el hombre nuevo, creyente, nacido de nuevo, no podrá aprovechar, no podrá beneficiarse de todo lo que nos ha sido concedido y dado en Cristo Jesús, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Si no entendemos, si no creemos correctamente acerca de que separados de Cristo, nada podemos hacer. Si no entendemos que necesitamos de Dios, necesitamos de su palabra renovando nuestras mentes para que entonces todo lo que nos ha sido concedido, todo lo que nos ha sido dado se manifieste. Y esto tiene que ver con que el alma, la mente, los pensamientos, los deseos del corazón y aún nuestro cuerpo marchen, caminen, vivan en una armonía con lo que hay en nuestro espíritu, que es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, un hombre creyente sin el conocimiento de la verdad, sin tener una relación personal con Jesús, recuerde que Dios nos llamó para tener una relación personal con Él. Dios no nos llamó para conocer la letra, pero Jesús mismo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que Dios nos llamó a tener una relación personal con Jesús para que nosotros podamos conocer todo el bien que ya hizo Dios para con nosotros en Cristo y lo que nos ha sido concedido, lo que Él es, lo que hizo por nosotros y lo que ahora usted y yo somos en Él. Una relación íntima en donde podamos entender la máxima expresión del amor de Dios para el mundo que es en Cristo Jesús y que podamos apreciar y entender lo que Él hizo por nosotros y cómo nos levantó y cómo nos estableció en un nuevo pacto y conocer todos los beneficios y las bendiciones de este nuevo pacto, pero entender que ahora somos uno con Cristo en nuestro espíritu y que tenemos una relación perfecta, justificada perfectamente para con Dios en nuestro espíritu, y Él desea que tanto nuestros deseos, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra personalidad, nuestro cuerpo estén en armonía con su palabra, con su Espíritu Santo. Por eso no solo Él nos hizo nacer con un nuevo espíritu, pero nos dio el regalo del bautismo, el Espíritu Santo, para que caminemos en su poder. Nosotros le tenemos a Él y ahora Él nos tiene a nosotros. Pero es importante que el corazón siempre esté sujeto a la palabra. Yo le podría decir, el corazón siempre debe estar sujeto al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo trabaja, opera en nuestras vidas de acuerdo a la palabra, en el marco de la palabra de vida, de justicia, de paz, de salvación, de fe que Dios nos ha dado. Así es que es tan importante que la palabra sea parte fundamental. Las palabras son vida para nosotros, es lámpara a nuestro caminar. La palabra nos habla y nos da el conocimiento de Jesús. Cuando nosotros tenemos una relación personal con la palabra, estamos teniendo una relación personal con Cristo. Es decir, con Jesús no se trata de pasar tiempo sin el conocimiento de la palabra. No es posible. No es posible. Aunque el Espíritu de Dios mora en nosotros, necesitamos tener tiempo con la palabra para poder tener idea, conocimiento, imaginación de quién es Dios, de cuál es su naturaleza, de cómo nos amó, qué fue lo que hizo por nosotros y cómo ahora somos en Él y cómo tenemos una relación personal con Él y cómo podemos ser guiados por Él. Amén de todas las cosas que nos ha regalado, como la alabanza, la capacidad de tener gratitud, la oportunidad de amar como Él nos ha amado, y ahí nos ejercitamos en su amor y experimentamos y conocemos el amor de Dios, el perdonar, entendiendo cómo hemos sido perdonados y nos ejercitamos en esta bendición y en esta gracia. Pero es importante que entendamos algo. El hombre por naturaleza es egoísta. El hombre por naturaleza piensa solo en sí mismo. Esa es la parte fundamental del ser humano. Pensar solo en sí mismo.
De hecho, cuando un bebé nace, el bebé en los primeros días de nacido solo piensa que él existe y simplemente con llorar hace que todo mundo le ponga atención. Esa es parte de la naturaleza humana, el egoísmo, el centrar nuestras vidas en nosotros mismos, y hemos dicho ya que este mundo está bautizado en egoísmo, está bautizado en incredulidad, está bautizado en todo lo que tiene que ver, que es contrario a la palabra de Cristo, a la palabra del Señor. Fíjese cómo dice la Escritura en la Escritura como dice en Efesios capítulo 2. Acompáñeme rápido a Efesios capítulo 2 y vamos a leer 3 versículos de Efesios. Efesios capítulo 2, y vamos a leer rápidamente 3 versículos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice: y a vosotros Él nos dio vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, antes de venir a Cristo. Dice: en que en otro tiempo andábamos conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también conversábamos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como también lo son los demás. Aquí está hablando de cómo éramos antes, pero fíjese, si me acompaña rápido ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, fíjese cómo dice ahora en el versículo 23. Efesios capítulo 4, versículo 23. Espero que esté ahí. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, que es creado conforme a Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, fíjese cómo dice el 22. Dice: y despojaos del hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual está corrompido conforme a la concupiscencia engañosa. Es decir, cuando la palabra habla de vístete del hombre nuevo y desvístete o despójate del hombre viejo, está hablando de vestiduras. Y rápidamente le voy a decir lo siguiente: nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu, es nuevo. Teníamos un espíritu separado de Dios y la Biblia le llama el hombre viejo. Este hombre anterior, el cual es la característica de todo ser humano, que es conocido como con esta identidad. Sin Cristo somos conocidos como hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo. El apóstol Juan lo dice muy claramente en una de sus cartas, que el que no es de Cristo es hijo del diablo. En el capítulo 8 de Romanos, el capítulo 10 de Romanos, habla que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Así es que esta antigua naturaleza que teníamos sin Cristo causó que nuestras mentes, que nuestra personalidad, que nuestra actitud, inclusive que nuestros cuerpos fueran afectados, programados, fueran tan llenos de su influencia, que nuestra alma y nuestro cuerpo se permitió ahondar, impregnarse tanto de las concupiscencias, de todo lo que tiene que ver, que es contrario a la palabra del Señor. Dice la Escritura: las pasiones de la carne, de una manera desordenada, los deseos de la carne y de la mente fueron
influenciados por una naturaleza separada de Dios, que la Biblia le llama la naturaleza pecaminosa, o una naturaleza que nos describía o que describe que nosotros éramos hijos de ira, hijos del diablo. Así es que cuando esa naturaleza se va y muere en la cruz, como lo dice Romanos 6:6, que nuestra vieja naturaleza fue crucificada de una manera poderosa, el Espíritu de Dios causó espiritualmente esto y nos fue dada una nueva naturaleza. Pero nuestra nueva naturaleza fue en nuestro espíritu. Recuerde que el hombre es un ser tripartita, es un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y nuestro espíritu fue creado nuevo, pero nuestra alma y nuestro cuerpo no. De tal manera que nuestra alma y nuestro cuerpo, cuando venimos a Cristo, quedó vestida, es decir, impregnada con toda la influencia anterior. De tal manera que ahora nuestro cuerpo y nuestra mente tienen que ser renovados, transformados por la nueva naturaleza. Si este proceso no se lleva a cabo, nuestras vidas no van a ser transformadas y aunque seamos como Cristo es, primera de Juan 4:17, vamos a seguir comportándonos y viviendo y aprovechando lo que nuestra vieja naturaleza nos dejó impregnados en nuestra mente, en nuestra personalidad, en nuestro cuerpo. Tan es así que Cristo Jesús llevó todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores para que nosotros legalmente no suframos ninguna enfermedad y no llevemos ninguna enfermedad y suframos ningún dolor y que vivamos libres de condenación y de culpa. Pero si lo que hay en nuestro espíritu no permite que nuestro comportamiento, que nuestra mente, que nuestra alma se vista con esas nuevas vestiduras, entonces vamos a vivir en condenación, en enfermedad, como si no tuviéramos a Cristo. Así es que la única manera, nosotros no podemos resistir la vieja naturaleza en el sentido de decir, vieja naturaleza, te vas. Pensamientos de la vieja naturaleza se van. Ese tipo de cosas, no es posible hacerlo así. La única manera de hacer posible que podamos desvestirnos de la vieja naturaleza y vestirnos de la nueva naturaleza, que es de acuerdo a lo que hay en nosotros. Cuando hablamos de vestir, a veces hablamos de ahora que nuestra alma y nuestro cuerpo sean bendecidos, caminen de acuerdo a nuestra vestimenta, a nuestra nueva identidad en Cristo. Así es que la única manera de hacerlo es a través de la palabra, cuando la palabra renueva, es decir, sustituye los pensamientos contrarios, sustituye los pensamientos que fueron grabados por la vieja naturaleza, por las huecas sutilezas, por las falsas filosofías, por todo lo que es contrario al Espíritu de Cristo, influenciado por el príncipe de la potestad del aire, como lo dice la Escritura, y entonces renovando el espíritu de nuestra mente, como lo dice Efesios en el capítulo 4, nuestras vidas van a ser transformadas. Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y solo es la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, entendidos, conocidos y entendidos correctamente para ser creídos correctamente, entonces nuestras vidas van a ser transformadas y nuestra manera de vivir va a ser diferente ahora de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Pero el corazón no deja de ser engañoso y nuestra carne no deja de ser carne. Así es que Dios tiene una estrategia y una fórmula para que nosotros podamos mantener la nueva naturaleza sin afectación de las viejas costumbres o de las nuevas artimañas del enemigo que quieran venir a influenciar nuestras vidas. Y recuerde, lo leímos en la primera carta de Pedro, lo leímos en Santiago, que tienen que ver con la humildad y que tienen que ver con la soberbia. Es decir, Dios da mucho más gracia, o Dios da más gracia al humilde, pero resiste al soberbio. ¿Recuerda?
Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Semejantemente vosotros, los mancebos, o sea, los niños, los hijos, sed sujetos a los ancianos de tal manera que seáis todos sujetos unos a otros, vestidos de humildad. Una de las características de la nueva vestimenta que tenemos en Cristo es la humildad. Y no es la humildad que los hombres declaran y dicen, es que con toda humildad te lo digo. No. La humildad bíblica, la humildad que el Señor habla es no confiando de ninguna manera en las cosas contrarias a la palabra, pero solo confiando en la justicia de Jesús y solo confiando en su palabra que es verdad. La humildad tiene que ver con desestimar cualquier valor humano que haya en nosotros para estimar de una manera gloriosa, es decir, en alta estima a Jesús y su obra terminada, completa y perfecta en nosotros. Y permitir que el poder de la palabra nos vivifique, que el Espíritu nos vivifique y nos guíe. Esa es la humildad. Cuando usted desiste de sus virtudes y de sus habilidades para permitir que la gracia de Dios opere en su vida. Recuerda que el apóstol Pablo decía, el Señor me dijo, bástate mi gracia porque el poder se perfecciona en tu debilidad. Esas son las palabras de Pablo descritas de cómo el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice la Escritura, porque Dios resiste, aquí en primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 al final, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero la Escritura también nos enseña que, mire como dice aquí, solo apúntelo, Jacobo o Santiago, capítulo 1, versículo 20, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada en vosotros, la cual puede salvar vuestras almas. Y entonces dice la palabra que solo confiando en el Señor Jesús y confiando en su gracia, en su palabra, solo desestimando, no engañándonos a nosotros mismos, porque aquel que confía en sus sentimientos, aquel que confía en sus obras, aquel que confía en sí mismo y piensa que es bueno, no estima de una manera gloriosa o no pone en alta estima lo que Jesús hizo por nosotros. Así es que es muy importante que cada uno de nosotros podamos considerar que Dios es un Dios que quiere tener acceso a nuestras vidas. Es un Dios que quiere tener cuidado de nosotros o que tiene cuidado, pero Él quiere que nosotros estemos disponibles a ese cuidado en todo momento. ¿Quiénes pueden limitar a Dios? Solo usted y yo podemos limitar a Dios en nuestra manera de pensar e impedir que la gracia de Dios opere, que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas.